Hola mis amigos, bienvenido nueva vez a Matices de la Historia. En el día de hoy estaremos dialogando con un invitado que habla sobre un personaje de nuestra historia sumamente importante. Me refiero a Ramón Matías Mella. Ha escrito una biografía sobre este prócer con este título justamente, Mella, biografía de un prócer. Con él vamos a estar hablando sobre quién fue este personaje, qué importancia tuvo en la historia nacional dominicana, qué tan heroico fue su trabucazo, el trabucazo que lanzó en la Puerta de la Misericordia el 27 de febrero de 1844. Quédense para que hagamos conjuntamente con nuestro invitado un clic en la historia. Importante resaltar que nuestro invitado es historiador, docente y en el momento actual o en este momento está presidiendo la comisión del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en la República Dominicana. Es un gusto tener con nosotros al historiador Filiberto Cruz Sánchez. Hola Filiberto, buenos días, bienvenido a esta entrevista. Para mí es un gusto recibirte por acá y voy a empezar inmediatamente a hacerte la primera pregunta, justamente en el momento en que el natalicio de Ramón Matías Mella va llegando, ¿no? ¿Qué tanto tenemos que saber sobre este personaje? Muchas gracias, Grisela Fox, por darme la oportunidad de entrar en contacto con tus estudiantes y con el público que sigue en tu canal aquí en YouTube. Para mí es un placer compartir siempre estos temas de historia dominicana que se nos presentan en las efemérides patrias, ¿verdad? Bueno, el personaje, tú sabes que yo escribí desde el año 1996, publiqué una biografía de Ramón Matías Mella Castillo, que yo reivindico el nombre tradicional del apellido del padre, que es Antonio Mella, y el apellido de la madre, Francisca Castillo. Entonces su nombre completo debe ser Ramón Matías Mella Castillo. Yo escribí esa biografía porque es uno de los personajes que yo en lo personal tengo mucha admiración, mucho respeto, porque veía además que tanto Duarte tiene más de 40, a Duarte le han escrito más de 40 biografías. Sánchez, sus descendientes, también escribieron una voluminosa biografía en 2 tomos y observaban en los años 90 y tanto que el único prócer de la independencia que no tenía una independencia, perdón, una biografía escrita, era Ramón Matías Mella Castillo. Entonces, en esa época se abrió un concurso en el Instituto Duartiano y yo escribí esta biografía que ha tenido cuatro ediciones. Las ediciones son para enriquecer el contenido de las obras. Salió una en el 96, en el 99, 2001 y finalmente la editorial Santuario publicó la cuarta edición ahora en el año 2019. Pero contestando tu pregunta, con relación a nuestros personajes, Ramón Matías Mella y Castillo, hay muchas cosas que aprender. Primero vamos a destacar sus años de juventud, que transcurre en la época de la ocupación haitiana. Los estudiantes deben saber que hubo una época entre 1822 y 1844, vivimos en la época de la ocupación haitiana y que obviamente los soldados haitianos se dedicaban a hostigar a la juventud de la época, a los cuales le impedían incluso las celebraciones de las fiestas, de las festividades, de las fiestas públicas. Y obviamente que Mella, siendo apenas un adolescente, lo encontramos encabezando las refriegas de los jóvenes de Santo Domingo que él encabezaba para repudiar esas acciones. De manera que la juventud de Mella, o su adolescencia y su juventud, transcurre en medio de esta ocupación extranjera, lamentablemente un gravísimo error de los gobernantes haitianos, y es uno de los primeros en acompañar a Juan Pablo Duarte en la fundación de la Trinitaria. Aunque él no participó en la primera reunión, porque hubo 2 reuniones, una el 16 de julio de 1838, ahí en la casa de doña Chepita Pérez de la Paz, una de las primeras mujeres de la independencia dominicana que prestó su casa para que los jóvenes trinitarios se reunieran ahí, un 16 de julio en la mañana frente a la iglesia del Carmen. Ese día participaron 9, casi todos jóvenes o muy jóvenes. El promedio de edad de este grupo
era de 23 años. El más viejo era Benito González, que tenía 27, Duarte tenía 23, Mella tenía 18, porque nació el 25 de febrero de 1816. 16. Tenía como 22 años más o menos. Sí, así es. Eran todos jóvenes. De manera que, primer mito, porque nos presentan la idea de que estos próceres de la República eran viejos, porque la fotografía no había llegado, ¿entiendes? Y la única fotografía que ellos se tomaron fue muchos años después, en los años 60 y 70, cuando llegaron los daguerrotipos, que era el aparato con el cual se tomaban fotografías a blanco y negro en esa época. Y desde luego que no tenemos fotografías de estos próceres desde cuando eran jóvenes, sino retratos, Sí, ¿verdad? Que así son es. imágenes pintadas por artistas, ¿verdad? Entonces, Ujú. Mella se integró al día siguiente, como el mismo Duarte, en una carta que le escribió después a Francisco Enríquez y Carvajal, dice, no, Mella fue uno de los primeros, al igual que Sánchez, en acompañarme. Pero al día siguiente, que hubo una segunda reunión, y en vez de 9, ya al día siguiente eran 18 jóvenes integrantes del movimiento trinitario o de la Trinitaria, que para mí es la primera organización política organizada en la historia política de República Dominicana. Pero quiero compartir contigo cualquier otra inquietud que pueda tener. Bueno, entrevistarte a ti es muy fácil, Filiberto, porque además eres docente, te has pasado la vida haciendo resúmenes y tratando de sintetizar acontecimientos históricos importantes. Por eso te escucho y digo, bueno, pasar a la próxima pregunta es casi contestando la primera. ¿Cuáles acciones estos muchachos, estos jóvenes, y mira que la juventud tiene un grado de perseverancia, de valentía, de coraje, que hay que seguir auspiciando y que hay que seguir diciendo que ellos son los que hacen la historia en muchas ocasiones? Pero ¿cuáles fueron las acciones que ellos desplegaron para llegar a este 27 de febrero de 1844? Bueno, entre 1838, que es la fecha en que se fundó la Trinitaria, y el 27 de febrero hay muchas acciones, hay muchas acciones. Lo primero es que empezaron a hacer propaganda política. Los trinitarios son los iniciadores de la propaganda política en Santo Domingo. Ese mérito le corresponde a José María Serra, que fue el primero que empezó a escribir un periodiquito manuscrito llamado El Dominicano Español, que él distribuía con letras disfrazadas, según explica, por toda la zona colonial de Santo Domingo, desafiando las hostilidades, las persecuciones de las huestes haitianas. Pero también hubo una división geográfica del trabajo. Los trinitarios se dividieron en el trabajo desde el punto de vista geográfico. Mella fue designado para sembrar las ideas de Duarte, para propagar las ideas independentistas al Cibao, fue enviado al Cibao. Y los demás fueron a la región sur y a la región este, ¿verdad? Entre ellos Vicente Celestino Duarte, que vivió prácticamente gran parte de su vida en el actual municipio de Los Llanos. Allí Duarte iba constantemente a Los Llanos. Entonces, aparte de eso, hicieron una labor teatral con la dramática, La dramática, con la filantrópica, la mucha filantrópica. labor. Y te doy un dato, que la labor propagandística de los trinitarios había despertado bastante la conciencia dominicana. Hay un dato histórico casi desconocido, y es que el 15 de junio de 1843, 5 años después de fundada la Trinitaria, se produjeron una especie de elecciones parciales o municipales, porque mucha gente desconoce también que en tiempo de la ocupación haitiana se realizaban elecciones, pero elecciones más o menos controladas por el dictador Jean-Pierre Guayer, que nombraba de dedo a los que iban a ser senadores. Sin embargo, para elegir a los representantes, que aquí llamamos diputados, sí se hacían elecciones más o menos democráticas. Entonces, a la parte del este, como llamaban en Haití, a la parte española de la isla, había que elegir a unos 14 diputados. Oye, qué interesante. Muy Pues interesante. en esas elecciones del 15 de junio, los trinitarios barrieron, como decimos popularmente aquí en Santo Domingo, barrieron en las elecciones, ganaron las 14 diputaciones, y este acontecimiento demuestra que para 1843, a mediados de junio, ya el pueblo dominicano apoyaba a los trinitarios. Esta es una prueba contundente, casi indiscutible, de que el pueblo dominicano se identificaba con el ideario de Juan Pablo Duarte.
Wow, Filiberto, pero fíjate, tú demitificas una serie de mitos, ¿no? Que ¿Sí? tenemos al momento de dar estas clases en las universidades y de hablar de este tema, porque tú estás hablando de que ya el factor ideológico, la conciencia, no solamente de ellos como revolucionarios, sino también del pueblo dominicano, había despertado. Por lo tanto, como dicen muchos historiadores, entre ellos don Betilio Alfao, el trabucazo de Mella entonces fue heroico. Claro, Mella fue elegido no al azar. Mella tenía una preparación militar excelente y cuando hubo una reunión, creo que el 25 de febrero, días antes del 27 de febrero, hubo una reunión de la cual tampoco se habla mucho. Se eligió a Mella para que, usando su experiencia militar, su adiestramiento, disparar al aire una arma antigua llamada trabuco, de donde viene el nombre de trabucazo. Digo, yo soy pedagogo y a mí la parte pedagógica nunca se me va a quitar y por eso la gente dice, es que tú siempre vives explicando cosas que la gente sabe, sí, pero yo no sé si saben o no la saben. Ahora, el trabuco es un arma antigua que solo disparaba un disparo, ¿verdad? Y Meyer era experto en el manejo de las armas, practicaba esgrima, ¿verdad? Y no iban a elegir a un inexperto para que disparara al aire. ¿Por qué el trabucazo? Que la gente cree que fue en la Puerta del Conde, no fue en la Puerta del Conde tampoco, fue en la Puerta de la Misericordia donde se disparó, porque se citaron todos para el 27 de febrero, que cayó martes, a las 10 de la noche. Entonces eran las 11 y solo habían unos cuantos, según Serra. Serra Así narra es. todo esto en sus Así es. apuntes En para la sus historia de los apuntes para la militares. historia, así es. Al ver que eran las 11 y que faltaba mucha gente, dijo Mella, bueno, no hay vuelta atrás. Esto no se hizo para devolvernos. Y disparó al aire su trabuco, que se escuchó el estruendo, se escuchó en toda la ciudad. Entonces, a partir de ese momento, como era la señal convenida, todos empezaron a salir como hormiguitas a las calles, ¿verdad? A pelear. Y desde luego, porque había un patrullaje fuerte esa noche en toda la ciudad. Y desde luego que muchos de ellos, como que, no sé, no vamos a decir que se acobardaron, pero no fueron tan puntuales a la cita con la gloria del 27 de febrero. Y Mella es el que proclama la independencia del país el 27 de febrero. El que la proclama. El que la Es una cosa proclama. distinta a que él es el fundador de la República. No, el fundador de la República es Juan Pablo Duarte, porque es el que la concibe, escribe un proyecto de constitución y Así empezó a es. trabajar para eso. El que tiene el concepto de lo que es la nación, de lo que somos los dominicanos y la estructura jurídica política, es él quien la escribe entre marzo y junio de 1844, cuando él escribió su primer proyecto de constitución. Bueno, y la última pregunta es, tú como docente, como historiador, como docente, como pedagogo, porque ya eso está claro y das muestra a cada momento, en esta entrevista también lo estás haciendo, de que eres un gran pedagogo. ¿Cómo los estudiantes ven a estos hombres que son de carne y hueso? A estos hombres y a estas mujeres que pelearon en esta guerra separatista. Y qué no hablar, tú ahorita hablabas de donde se da la primera reunión, donde se da la primera reunión, donde Chepita Pérez, ¿ah? Pero qué no decir de Juana Saltitopa, qué no decir de esas 9 mujeres que la han estado, digamos, despolvando muchos historiadores y historiadoras para que las nuevas generaciones también sepan que habían mujeres. Y hoy en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en todas las universidades, lo que la población de mayor empuje o la mayor población es la de las mujeres. Pero quiero hablar de mujeres y hombres, cómo ellos asumen esta guerra de independencia, cómo la ven, la valoran, la ponderan o sencillamente no les interesa. Mircela, los estudiantes que recibimos la UAS son de reciente ingreso. Uno imparte docencia en distintos niveles de la historia dominicana, la famosa historia 011, que es la que más abunda, pero hay Cierto. historias especializadas. Exacto. Cuando me toca hablar con jóvenes de reciente ingreso, yo lo que quiero es despertar entre ellos el interés por la historia, prestigiar con ellos la historia, Eso. ¿verdad? Que no la vean como posiblemente la vean o la traigan, la visión que traen desde los niveles preuniversitarios. Y obviamente ellos empiezan a descubrir nuevas cosas, porque como acaba bien de decir, tratamos de desmistificar muchas personalidades de la historia. Por eso siempre que destacamos los aspectos biográficos de un personaje, tenemos que contextualizar,
ver la época, todo lo que hizo, lo que no hizo, etcétera, porque es un personaje de carne y hueso y pudo Así haber es, cometido errores porque nadie es perfecto. A así Mella es. se le critica una misión diplomática a Madrid, pero en Ujú. esa misión diplomática, voy a publicar un artículo próximamente, quizás a final de febrero, donde yo explico que Mella no fue a gestionar ningún protectorado a Madrid. Mella fue a gestionar la independencia. Y cuando el gobierno español, por cobardía, no quiso reconocer nuestra independencia, a Mella le propuso, pues envíen agentes consulares, porque tengo la experiencia de 1849, cuando los cónsules de Francia, Inglaterra y España lograron una tregua con el intrépido Faustín Soulut, que para 1854-55 ya tenía planes de volver a invadir, esta vez, afortunadamente por última vez, la parte dominicana. Y Mella es un personaje polifacético. Mira, lo considero como un gran agitador de las multitudes. En el Cibao cumplió una misión extraordinaria. Allí también llegó a proclamar a Juan Pablo Duarte para presidente de la República. Así Cuando fue. escribió una carta a Bobadilla, dijo, llegó mi deseado y te lo devolveré presidente de la República, porque era un duartiano, un duartista fervoroso, fiel a las ideas de Duarte. Mella fue un diplomático, un propagandista. Escribía bastante, aunque él fue más acción que pensamiento. Él se destaca mucho por acción. Participó en todas las batallas y nunca perdió una. Y si te hablo de él, de este personaje Mella, en la guerra restauradora, no puedo dejar de compartir contigo y los que están viendo este canal, que Mella fue el creador del método de guerra con el cual los dominicanos pudieron derrotar al poderoso y bien organizado ejército español durante la Revolución Restauradora que se desató a partir de agosto de 1863. ¿Cómo enfrentar al ejército español? Desatándole una guerra de movimiento o guerra de guerrilla, que es el método de guerra, repito, con el cual pudimos derrotar al ejército español en julio de 1865. Más que aclarado, Filiberto, más que emocionada yo y emocionado tú, porque la verdad es que hay una correspondencia en términos de lo que tú escribes y de lo que dices también. Así que dejamos aquí esta entrevista y nos alegra muchísimo de que tú hayas podido sacar un poquito de tiempo para venir a hacer estas reflexiones. Muchísimas gracias, te lo Tratándose agradezco. de Griselda Fox, mi estimada y distinguida colega, tuve que hacer una parte, porque tengo Sí. mucho compromiso debido a mis responsabilidades, ¿verdad? Tanto en la universidad como en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, de cuya comisión de historia soy ahora su presidente y tengo muchas responsabilidades a Así es. nivel de Latinoamérica. Pero nada, uno siempre para este tipo de entrevistas saca unos minutos y me alegra que sean breves porque a la gente no le gustan las entrevistas muy No, largas. no Uno aguantan eso, no se aguantan. da, ¿qué es lo que te crees? Yo voy a pasarme tanto tiempo escuchándote. No, vamos a hacer entrevistas cortas, contundentes, y así vamos motivando a nuestros oyentes. Totalmente. Gracias, Filiberto. Un abrazo, de verdad que sí.